7 años después, mi ex apareció en mi puerta con un niño, exigiendo una pensión alimenticia. Luego salió mi esposa, y mi vida se fue al diablo. Hola. Esta será una publicación bastante larga, porque hay mucho contexto. Primero, les contaré un poco sobre mi exnovia. Mi ex, Valeria, tiene ahora 30 años. Teníamos 23 cuando estuvimos juntos y salimos durante 4 años. Nos conocimos en la universidad y, después de graduarnos, alquilamos un apartamento y vivimos juntos durante un año, hasta que de repente me dejó sin ninguna explicación. Valeria era un año mayor que yo y estaba en su último año de carrera. Yo era demasiado tímido para acercarme a ella, así que fue ella quien tomó la iniciativa. Me invitó a salir, fue la primera en decir te amo después de 6 meses de relación, y también fue ella quien propuso que nos mudáramos juntos después de la universidad. Era una chica simplemente maravillosa, excepto por una cosa, su completa falta de confianza en sí misma. No sé cuál era el problema, tal vez porque yo mismo rara vez tomaba la iniciativa en la relación o algo por el estilo, pero ella siempre estaba insegura y celosa. Le molestaba que hablara con otras chicas, sin importar quiénes fueran. Así que, después de un par de peleas, dejé de hablar con todas mis amigas, porque Valeria era más importante para mí que la amistad con otras mujeres. Rompí lazos no solo con mis amigas de la universidad, sino también con aquellas que conocía desde la escuela, con las que había sido amigo por más de 5 años. Ahora he vuelto a hablar con ellas, porque Valeria ya no está en mi vida y a mi esposa no le importa que tenga amigos, sin importar su género. Pero en aquel entonces, solo salía con chicos, e incluso con ellos no se me permitía tener noches de chicos, porque según Valeria, eso sería solo una excusa para ir a los bares, emborracharse y ligar con alguien. Sentía que era injusto para mí, porque me prohibía salir con cualquiera sin ella debido a su inseguridad. Pero no podía darme cuenta de lo equivocado que estaba todo, porque estaba demasiado enamorado de ella y pensaba que ella también lo estaba. Constantemente me decía cuánto me amaba, que no podía vivir sin mí, que no imaginaba un futuro sin mí y cosas por el estilo. Así que me quedé con ella, a pesar de todo, porque quería casarme con ella y estar a su lado. Era todo lo que deseaba en ese momento. Pero con el tiempo, se hizo cada vez más difícil estar en la relación, porque se volvía cada vez más desconfiada y extraña. Cuando ya vivíamos juntos, no podía hacer nada sin que ella estuviera vigilándome. Revisaba constantemente mi teléfono, monitoreaba mis movimientos, y si no le informaba dónde estaba, amenazaba con no dejarme entrar a casa. A estas alturas, probablemente ya se han dado cuenta de lo tóxica que se había vuelto nuestra relación. En el momento de la ruptura, de alguna manera milagrosa, todavía encontraba la fuerza para seguir con ella. Pero lo sorprendente es que fue ella quien me dejó. Rompimos por un pequeño malentendido. Un día, mi hermana Daniela vino a visitarme inesperadamente, sin avisar, como solía hacer para que Valeria no sospechara que traía a otras mujeres a casa. Valeria no estaba en casa en ese momento. Estaba con una amiga, porque a ella sí se le permitía ver a sus amigos, pero yo no podía sospechar de ella. Bueno, Daniela simplemente apareció, y me sorprendió tanto que ni siquiera le escribí a Valeria para decirle que mi hermana había venido, como solía hacer. Hablamos y pasamos juntos unas 2 horas. Pero de repente su jefe la llamó y tuvo que volver urgentemente al trabajo. La razón de nuestra ruptura fue, lamentablemente, un lápiz labial que Daniela dejó en el sofá cuando lo sacó para retocarse antes de irse. Tenía prisa y simplemente lo olvidó allí, y yo ni siquiera me di cuenta. Entonces, Valeria regresó a casa apenas unos minutos después de que Daniela se fuera. Estaba de buen humor hasta que encontró ese lápiz labial. Todavía lo recuerdo como si fuera ayer. Se sentó en el sofá, se levantó de un salto, agarró el lápiz labial sobre el que se había sentado, y en ese mismo instante supe que estaba frito, porque no había ninguna posibilidad de que lo dejara pasar así como así. Intenté calmar la situación y le dije la verdad de inmediato. Le conté que Daniela había venido durante mi hora de almuerzo, que sacó el lápiz labial para retocarse antes de ir al trabajo y que, como tenía prisa, se olvidó de guardarlo en su bolso. Como era de esperar, Valeria no me creyó.
Según ella, por varias razones, Daniela solía escribirnos a ambos en nuestro chat grupal antes de venir. Esta vez no lo hizo. Y además, a Valeria le pareció muy poco probable que Daniela sacara un lápiz labial en nuestra casa, porque mi hermana no usa mucho maquillaje. Estaba convencida de que había traído a otra mujer a casa y simplemente perdió los estribos. No estoy exagerando, realmente se volvió loca. Empezó a gritarme, a insultarme y a lanzar todo lo que encontraba. Primero volaron los cojines, luego tiró los libros al suelo, sin dejar de gritar. Pero cruzó la línea cuando agarró el control remoto del televisor y me lo arrojó. Logré agacharme y esquivarlo, pero me di cuenta de que era hora de irse. Corrí al dormitorio y me encerré por dentro. No tenía mi teléfono conmigo, así que no podía llamar a nadie para pedir ayuda. Simplemente me senté solo en la habitación durante casi una hora, mientras ella gritaba al otro lado de la puerta que no podía traicionarla. Gritaba como una loca y, sinceramente, tenía mucho miedo. Finalmente, los gritos comenzaron a disminuir y me armé de valor para salir y ver qué estaba pasando. Noté que no estaba, y la puerta de entrada estaba abierta de par en par. No le escribí ni la llamé durante las siguientes horas. Pensé que simplemente había salido a caminar para calmarse. Pero cuando no regresó ni siquiera a medianoche, empecé a preocuparme y decidí llamarla. Me di cuenta de que la llamada no entraba. Después de un par de intentos, entendí que me había bloqueado. Intenté escribirle, sin éxito, también estaba bloqueado. También me eliminó de todas sus redes sociales. Empecé a entrar en pánico e intenté llamar a sus amigas, pero tampoco respondieron. Aparentemente, también me habían bloqueado. Durante las siguientes semanas, intenté contactarla sin cesar, pero ella simplemente me ignoraba. Después de casi un mes de intentos por encontrarla, me rendí, porque entendí que no quería que la encontrara. Estaba completamente destrozado sin ella, y los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. No sé cómo sobrevivía todo aquello. Simplemente iba a trabajar, volvía a casa, la extrañaba y fingía que todo estaba bien. La gente intentaba convencerme de que estaba mejor sin ella, pero no me sentía así. Me mudé de ese apartamento un año después. Intenté quedarme allí, porque pensaba que tal vez Valeria volvería. Así podría encontrarme si me quedaba en la misma dirección. Pero cuando finalmente me mudé, enterré por completo la esperanza de reunirme con ella. Nunca cerramos ese capítulo, y eso sigue siendo mi mayor dolor. Estaba en una depresión terrible y trataba de no hablar con mujeres después de la ruptura, porque no quería sentirme como un traidor hacia Valeria. Eso cambió cuando conocí a mi actual esposa, Camila, de 27 años. Era mi colega y fue muy amable conmigo cuando era nuevo en el trabajo. Y no solo conmigo, era amable con todos en la oficina. Era hermosa, inteligente y con un carácter increíble. Así que, a pesar de todos mis esfuerzos por mantenerme alejado, me enamoré de ella en pocos meses. Me había prometido a mí mismo que nunca volvería a tener una relación después de Valeria, pero todo cambió cuando apareció Camila. Llevamos juntos casi 4 años, de los cuales 2 hemos estado casados. Me siento verdaderamente feliz con ella y, sinceramente, me había olvidado por completo de Valeria. Hasta hace poco, cuando apareció de repente de nuevo en mi vida. Habían pasado 7 años desde nuestra ruptura, o más bien, desde que ella simplemente se borró de mi vida como si yo no significara nada para ella por una discusión tonta. El fin de semana pasado, mi esposa y yo estábamos relajándonos en casa cuando de repente alguien llamó a la puerta. Fui a abrir. Y antes de que pudiera darme cuenta de a quién estaba viendo, ella literalmente me empujó a un niño pequeño, que parecía tener unos 7 años. Valeria exigió que le pagara la pensión alimenticia de inmediato por todos esos 7 años. Se me echó encima al instante, sin dejarme decir una palabra. Empezó a gritar que había estado tratando de encontrarme durante los últimos 7 años para que su hijo finalmente tuviera un padre. Yo me quedé en silencio mientras me gritaba, acusándome de huir de mis responsabilidades y exigiendo que pagara la pensión de los años que, según ella, supuestamente había evadido. No sabía cómo reaccionar a todo eso,
y me quedé allí como un idiota mientras ella seguía gritándome. Obviamente, yo no tenía nada que ver. De hecho, esperé que volviera durante todo un año después de que desapareciera de repente. Fue ella quien me dejó, no al revés. Y estaba 100% seguro de que ese niño no era mío. No dije nada, simplemente porque estaba en shock. Me quedé sin palabras. Al darse cuenta de que me había demorado, Camila salió a ver qué pasaba. Y fue entonces cuando todo se vino abajo. Porque tan pronto como Valeria vio a mi esposa, toda la sangre se le fue del rostro, y era evidente que estaba en serios problemas. En ese momento, yo todavía no entendía qué pasaba, pero era obvio que Valeria se sintió muy mal al ver a Camila. Y la propia Camila también parecía muy sorprendida de verla en nuestra puerta. Antes de que pudiera abrir la boca, ella y Valeria empezaron a gritarse la una a la otra. No entendí de qué iba la pelea, pero estaba claro que era muy serio y que ya se conocían. Literalmente se atacaron, lanzándose insultos, las palabras más viles que se puedan imaginar. Y yo simplemente me quedé allí en silencio junto a Valeria. Finalmente, Camila sacó la artillería pesada. Declaró que si Valeria no se iba de inmediato, llamaría a la policía. Y para Valeria, esa no era una buena opción, por su aspecto. Al final, se fue, no sin antes lanzarnos una sarta de groserías y miradas de desprecio. Cuando Camila amenazó de nuevo con llamar a la policía, Valeria simplemente se dio la vuelta y salió corriendo. Agarró a su hijo tan rápido como pudo, apenas escuchó la palabra policía y huyó a toda velocidad. Yo no entendía nada de lo que acababa de pasar, pero pensé que Camila me lo explicaría todo cuando Valeria se fuera. Y aquí es donde todo se volvió realmente extraño. Tan pronto como Valeria se fue, Camila se giró hacia mí y empezó a gritar, ¿cómo pudiste hacerme esto? Y no puedo creer que me ocultaras esto. Yo seguía sin decir nada, simplemente la miraba, completamente confundido. Estaba perplejo, y las acusaciones que me lanzaba no tenían ningún sentido para mí. Actuaba como si yo le hubiera ocultado deliberadamente que había salido con Valeria, pero eso no era cierto. Siempre fui sincero con Camila y le conté todo sobre mi ex, así que no entendía por qué reaccionaba así. Lo único que no hice fue mostrarle una foto de Valeria, pero no porque estuviera ocultando algo. Simplemente así se dieron las cosas. Perdí mi teléfono antes de mudarme a la nueva casa, y en él tenía todas mis fotos con Valeria. Además, ya había borrado la mayoría de nuestras fotos de las redes sociales porque era un recordatorio demasiado doloroso de lo que fue nuestra relación y de cómo desapareció de mi vida sin explicaciones. En resumen, borré las fotos con ella de las redes, luego perdí el teléfono, y todas las imágenes con ella desaparecieron. Ni siquiera intenté recuperarlas porque, sinceramente, pensé que era lo mejor. Menos razones para recordarla. Sí, quedaban un par de fotos grupales en las cuentas de mis amigos, pero les pedí que también las quitaran. Simplemente no quería verme más con ella. Le habría mostrado esas fotos a Camila si alguna vez me lo hubiera pedido, pero nunca lo hizo. Y ponerme a buscar en los álbumes de otros fotos grupales no tenía sentido, especialmente si Camila no mostraba interés en saber cómo era. Así que, al final, nunca le mostré a Camila cómo era Valeria. Después de toda esa escena, Camila dijo que quería irse a casa de sus padres por un tiempo. Para calmarse, pensar y, tal vez, volver después. Le rogué que se quedara, pero se fue de todos modos porque, según sus palabras, no podía estar en el mismo lugar que yo y necesitaba su espacio. Ni siquiera entendía a qué se refería, porque no me explicó nada. Todo parecía un déjà vu del pasado, una repetición de la historia con Valeria. Estaba completamente destrozado en ese momento. Al día siguiente, finalmente me decidí a hacer un par de llamadas para tratar de entender qué estaba pasando. Primero llamé a sus padres, pero empezaron a atacarme. Que debería haberles contado sobre Valeria antes, en lugar de soltarlo todo de repente. Me dieron una buena reprimenda y luego simplemente colgaron, sin explicar nada. Entonces llamé a la hermana mayor de Camila. Era la única persona de la que podía obtener alguna explicación. Estaba completamente perdido y ella era mi última esperanza.
Cuando respondió, no me anduve con rodeos y le conté todo lo que había pasado. Y fue entonces cuando me contó la verdadera historia. La verdadera historia de cómo Camila y Valeria se conocían. Resulta que Valeria y Camila son primas. El verdadero nombre de Valeria es Cintia. No son sus nombres reales, solo estoy usando otros. Y yo nunca la llamé así, por eso Camila no pudo conectar los puntos. Resulta que Valeria siempre fue una verdadera arpía y le arruinó la vida a Camila desde la infancia. Las cosas entre ellas nunca fueron bien, pero todo se derrumbó por completo el día del cumpleaños número 18 de Camila. Ese día, Valeria se acostó con el novio de Camila, con quien llevaba saliendo casi 3 años. Todos los parientes estaban furiosos. La madre de Camila, que es la hermana de la madre de Valeria, armó un escándalo monumental por el comportamiento de su sobrina. Por supuesto, cada parte defendió a su propia hija, y al final, las familias dejaron de hablarse por completo. Rompieron todo contacto. Pero el veneno no terminó ahí. Valeria decidió vengarse de su prima difundiendo rumores horribles sobre ella en Internet. La cosa llegó tan lejos que los padres tuvieron que intervenir de nuevo. Solo entonces Valeria finalmente dejó en paz a Camila, pero únicamente porque sus padres la obligaron. Desde entonces, las primas no habían vuelto a hablarse. Y ahora, años después, se reencontraban. Por mi culpa. Después de esa conversación con la hermana de Camila, finalmente entendí por qué Camila se enfureció tanto al ver a Valeria en nuestra puerta. Este encuentro con Valeria, o Cintia, como Camila la conocía, trajo a la superficie recuerdos dolorosos para ambas. Hablé con Camila después de esa llamada, y parece que su hermana también habló con ella, porque Camila finalmente me respondió. Por primera vez en todo este tiempo, porque antes simplemente me colgaba. Le dije a Camila que entendía su reacción, pero que no era del todo mi culpa, porque ella nunca preguntó ni mostró interés por Valeria. Era lógico, todo eso estaba en el pasado y ella era mi futuro. Si me hubiera preguntado una sola vez por Valeria, le habría mostrado una foto de inmediato y habríamos aclarado todo hace mucho tiempo. Intenté explicarle mi punto de vista con calma, pero por alguna razón, ella todavía piensa que soy el culpable, que debería haberle contado más sobre mis relaciones pasadas. Entonces, tal vez, ella misma habría preguntado algo y nos habríamos enterado de todo esto antes. Simplemente no entendía cuál era mi culpa exactamente, y se lo dije. En respuesta, se enfureció aún más y dejó de hablarme, soltando al final que era un tonto egocéntrico. Añadió que tuvo una experiencia horrible con Valeria y esperaba que yo la entendiera. A lo que respondí que yo también tuve una experiencia horrible con ella, pero no noté que Camila intentara entenderme a mí. Parece que eso la hirió profundamente, porque dijo, bueno, ya está, ganaste el concurso de quien tiene la vida más miserable. Y colgó. Desde entonces, no ha respondido ni a mis llamadas ni a mis mensajes, y tengo la sensación de que lo he arruinado todo por completo. Mi esposa no suele perder los estribos así como así que, obviamente, este es un tema muy doloroso y sensible para ella. Pero diablos, para mí también lo es. Así que culparme solo a mí es, como mínimo, injusto, especialmente cuando ni siquiera entiendo bien cuál es mi culpa. Lo único que me alegra es que Valeria, por ahora, ha desaparecido. Y no ha vuelto a aparecer. Porque si sigue metiéndose en mi vida, todo este lío solo se hará más grande. Actualización 1. Hola a todos. Antes que nada, gracias por todos los consejos y comentarios sobre qué hacer. Estoy muy agradecido con cada uno de los que escribió algo. Y para aquellos que preguntaron si mi esposa alguna vez mencionó haber sido acosada en el pasado, no, nunca lo mencionó. Nunca habló de su infancia. Me enteré de esto solo después de hablar con mi cuñada. Entiendo que no es mi culpa, pero de todos modos decidí tomar la iniciativa e ir a casa de sus padres para verla. Quería salvar esta relación y entendía que si quería estar con Camila, debía intentar arreglar las cosas, incluso si no era culpable. Porque luchamos juntos contra el problema, no el uno contra el otro. Ayer finalmente la visité después de casi una semana de silencio.
Tanto los padres de Camila como ella misma se sorprendieron bastante al verme en la puerta, pero no esperé su reacción. Tan pronto como se abrió la puerta, abracé a Camila con fuerza. Se quedó un poco desconcertada, pero me devolvió el abrazo. Y simplemente nos quedamos abrazados durante varios minutos, sin decir una palabra. Esta semana ha sido dura para los dos, y ambos nos dimos cuenta de que solo queríamos estar juntos. Quien tenía razón y quien no, ya no importaba. Tan pronto como la solté, se disculpó conmigo y se echó a llorar. Porque, al parecer, pensó seriamente que me había perdido para siempre por su ataque de histeria después de la visita de Valeria y por cómo se comportó después de irse de casa. Admitió que había actuado de manera completamente irracional e injusta, y no paraba de disculparse. Sus padres y yo la consolamos mientras lloraba a mares. Me alegró ver que entendía que su comportamiento había sido un poco injusto conmigo, pero al mismo tiempo me sentí culpable por no haber contactado con ella antes. Al parecer, eso fue la gota que colmó el vaso para ella. Cuando lo hablamos todo, recogió sus cosas y volvió a casa conmigo. Así que aquí estamos, de nuevo juntos en casa. No puedo decir que todo haya vuelto a la normalidad, pero estamos trabajando en ello y tratando de procesar todo lo que ha pasado en la última semana, incluida la visita de Valeria. Aún tenemos que averiguar qué fue todo eso. Actualización 2. Hola a todos. Finalmente descubrimos por qué vino Valeria. Sin sorpresas. Quería dinero. Lo dejó claro desde el momento en que apareció, exigiéndome una pensión para un niño con el que no tenía ninguna conexión, ni emocional ni biológica. Camila y mi cuñada hicieron un montón de llamadas para llegar al fondo de lo que le estaba pasando, ya que sus familias no se habían hablado en años. Descubrieron que el niño no era mío en absoluto. Obviamente. Resulta que ella estuvo saliendo con un tipo durante varios años. Es más, estoy casi seguro de que me estaba engañando con él en los últimos meses de nuestra relación. No tengo pruebas, claro, pero todo encaja. Me dejó por la razón más estúpida y luego me borró de su vida como si nunca hubiera existido. Así que es lógico que ya tuviera a otro preparado para ocupar mi lugar tan pronto como me dejara. Lo más probable es que ya estuviera embarazada cuando se fue, y simplemente buscaba una excusa para marcharse. La historia con mi hermana fue la forma más conveniente de hacerlo. La mayoría de sus parientes sabían sobre ese otro tipo, pero a mí se me prohibía hablar con su familia si Valeria no estaba presente. Así que no sabía nada. Y nunca lo habría sabido si no hubiera cometido la estupidez de presentarse en mi casa para presionarme y sacarme dinero. Resulta que ese tipo la dejó hace un par de meses. Y ella había dejado su trabajo cuando empezó a salir con él y a tener hijos. Así que no tenía ahorros y el dinero se le acabó. Él le hizo exactamente lo mismo que ella me hizo a mí, simplemente se esfumó sin dar explicaciones. Y ahora apenas llega a fin de mes. Sus padres también se negaron a ayudarla porque están ahorrando para su jubilación. Y si empiezan a mantenerla a ella y al niño, no les alcanzará. Vaya egoístas, la verdad. Pero al menos ahora se entiende su histeria y desesperación. Después de aquel encuentro con Camila en mi casa, nadie de la familia de Valeria la ha vuelto a ver. Pero estoy seguro de que alguien la encontrará o intentará ayudarla, o simplemente la denunciará a la policía. Porque, según los rumores, ya ha estafado a un par de personas. Por ahora son solo rumores, pero después de lo que intentó hacerme a mí, no me sorprendería en absoluto si todo fuera cierto. Actualización 3. Decidimos ir a terapia de pareja, y también empezar sesiones individuales. Resulta que no habíamos superado nuestro pasado tan bien como pensábamos. La sola aparición de Valeria fue suficiente para que nuestra vida se fuera al diablo. No podíamos permitir que eso se repitiera, por eso tomamos esa decisión. En cuanto a Valeria, según algunos parientes, ahora vive con un nuevo hombre que conoció en línea hace solo unos días. Pero él ya está locamente enamorado de ella y le ha propuesto que se mude con él. Sus padres están completamente desesperados por su comportamiento, y aún más porque les ha dicho que ya no tienen derecho a ver a su nieto. No voy a ponerme de su lado, por supuesto, pero, sinceramente, ¿qué esperaban?
Le dieron la espalda cuando más los necesitaba y ahora creen que todo estará bien. Es simplemente ridículo. Siempre encubrieron su comportamiento. Tanto conmigo como con Camila. Sus padres nunca fueron personas especialmente agradables, y ella es igual. De tal palo, tal astilla, y Valeria es la prueba viviente. A Camila y a mí simplemente nos da pena que, por todas sus malas decisiones, el que tenga que sufrir sea un niño. Esta historia nos deja con una pregunta complicada. ¿Hasta qué punto somos responsables de los secretos del pasado de nuestra pareja, incluso cuando no sabíamos de su existencia? ¿Fue justa la reacción de Camila, o el autor fue una víctima más de las manipulaciones de Valeria? ¿Tú qué harías en su lugar?